En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, mis amados hermanos, volvemos a retomar o continuamos mejor los 10 mandamientos. Hoy nos toca uno de los, bueno, todos son especiales, pero digamos en el aspecto de la familia, de la sociedad, mejor dicho, de las naciones, de lo que corresponde, de la primera institución que Dios estableció, que es la familia. Nos corresponde ese tema hoy. Es en Éxodo 20 y el versículo 14 que dice, no cometerás adulterio. Y natural tiene que ver directamente con la familia, con el matrimonio principalmente, que es la base de lo que es la familia también, para que lo podamos tener. Tengo que decir que vivimos en un mundo que cada día se aleja más y más de Dios. Habiendo caído, he dicho en otras oportunidades de una forma gráfica, el hombre cayó, se apartó de Dios hace 6.000 años, quizás aproximadamente, no sé exactamente el tiempo, si se va en la cronología que algunos han estudiado la Biblia, quizás son 6.000 años atrás. El hombre se alejó de Dios y lo que se llama la caída, pero la caída ha sido tan profunda, tan hondo, que habiendo caído, no ha tocado fondo todavía y sigue cayendo y sigue tocando fondo. Así que, por ejemplo, lo que vivimos hoy en día es muy diferente a lo que yo viví en mi adolescencia, en mi niñez. Muy diferente, inclusive hasta hace unos 20 años, unos 10 años atrás. Y las cosas han cambiado completamente en la situación que vivimos. La raza humana ha tomado la decisión de olvidarse de los 10 mandamientos, desconociendo así la soberanía de Dios. Por eso digo, el alejamiento de Dios es más claro cada día. Permítanme contarles un testimonio, por ejemplo, de lo que yo aprendí hace tiempo, que empezó a alejarse la situación y me di cuenta en algún momento que estaba equivocado en lo que estaba haciendo. Con todo el corazón, con toda mi intención noble de hacer lo que creía que Dios quería que hiciéramos. Pero yo fui enseñado en muchas cosas y llegó un momento, al principio yo leía la Biblia y me basaba en la Biblia. Pero al pasar los días quise avanzar más y entonces casi que me olvidé de la Biblia, la tenía como un libro de referencia nada más, para buscar textos para justificar lo que aprendía. Entonces me puse a estudiar libros de grandes escritores, buenos escritores, que seguro que tienen muchas cosas buenas. Claro, como dice el apóstol San Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces yo estaba estudiando más los libros de los comentarios. Tengo una biblioteca que es muy grande para lo que yo puedo hacer realmente, pero con la intención de aprender mucho de lo que decían los grandes teólogos, los grandes maestros, los grandes predicadores, los grandes expositores bíblicos. Y paso a paso yo me entendí más de ellos que de la Biblia. Por ejemplo, en los años 70, yo fui uno de los que impulsó en el país, creo que uno de los primeros que impulsó en el país, porque recibí la enseñanza de afuera. Estaba muy conectado con la renovación carismática católica y claro, muchas cosas pasaron bonitas. Pero sucedió algo, se comenzó a enseñar una doctrina o unos principios que se ha llamado sanidad interior. Y eso, yo me metí completamente en eso. Más tarde estuve trabajando con Visión Mundial y ellos llevaron a un psicoterapeuta muy famoso, muy buen hombre, muy inteligente, muy capaz, y nos cautivó. Era un psicoterapeuta humanista. La Biblia para él no importaba. Él fue uno de los escritores de lo que se llamó la movida chueca, y de los expositores y de toda esa línea que iba
que iba llegándonos hacia la sanidad interior. Y yo comencé a enseñar más esos principios. Eran principios de psicología, y en cierto sentido yo me las estaba dando de psicólogo, sin haber estudiado psicología. Pero como había leído algunos libros, yo ya me sentía maestro en psicología. Y ahí hasta enseñé mucho la escala de valores de Maslow. Esa fue una de las enseñanzas muy importantes, que tiene cosas buenas, pero es humanista, está alejada de lo que Dios dice. Así que yo me fui por distintos lados. Me invitaban a muchos lugares del país a dar conferencias, a dar seminarios, a dar enseñanza, a instruir, y tenía sanidad interior. Inclusive yo trabajaba con lo que se llamaba el aspecto regresivo, que el hombre, después de trabajarlo con los principios, volvía atrás otra vez hacia al vientre, hasta antes de nacer, para sanar los problemas que en ese momento, 20, 30, 40, 50, 60 años atrás, había tenido el vientre de su madre, y esos problemas lo está afectando en el mundo hoy en día. Entonces yo buscaba sanarlos. Claro que después de que trabajaba con ellos mucho tiempo, al poco tiempo miraba su vida y seguían igual. La verdad que una buena herramienta, pero sin la efectividad, porque la psicología, que es buena, y seguro que algunos psicólogos me están escuchando, no estoy negando la capacidad que ustedes tienen, solo sí advirtiéndoles que, ojo, tienen que ir con los principios bíblicos. Yo me acordé de un pasaje muy interesante que recordé estos días, que lo aprendí en una exposición de un hermano de Jucún. Tal vez algunos de los que me escuchan se acuerdan de este hermano. Se llamaba Uwe Shalman, con su esposa, con su familia. Fuimos muy buenos amigos, y él me invitó a ese lugar donde él está enseñando. Y lo oí una vez predicar sobre el Salmo 107. Y eso me cambió la perspectiva. Desde ahí empecé a cambiar. No fue fácil, pero me dejó siempre el pensamiento, hasta que llegó el momento que me convencí que no era la sanidad interior como un juego de psicólogo la que nos iba a superar los problemas. Entonces, en el Salmo 107, si ustedes lo leen, muchas veces dice, unas 3-4 veces menciona estas palabras. Entonces se apartaron del Señor, clamaron al Señor en su angustia, y Él los libró de todas sus aflicciones. Menciona unas 4 veces esas palabras. Pero la tercera vez que lo dice en el verso 19 del Salmo 107, pero clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Pero no terminó ahí. Aquí agrega algo muy importante. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. ¿Cómo fueron sanos? Por la palabra de Dios, no por elementos de psicología, no por elementos buenos de la ciencia moderna que tiene, de la educación moderna que se da, que claro, hay cosas muy buenas. Repito, no soy antiintelectual, es bueno escudriñarlo todo, como dice el apóstol Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo. Aquello que está en armonía con la palabra de Dios, yo lo retengo. Pero lo que está en contra de la palabra de Dios, yo lo rechazo, porque la palabra de Dios es mi faro para andar. Envió su palabra y los sanó. Más tarde, mi amigo Jorge Mitián, que algunos de ustedes conocen, que ha estado con nosotros en la iglesia en el pasado, ha estado compartiendo con nosotros. Jorge Mitián, de Argentina, que lo conozco desde 1970, 69, algo así. Fui a Argentina muchas veces, él vino acá, hemos estado yo allá, él viene acá, nos encontramos en otras partes del mundo en un grupo que se llama la Coalición Apostólica, que se llama AFI, de la Comunión Apostólica Internacional también. Muy, muy interesante, con grandes líderes. Y él escribió un libro y me lo hizo llegar, que se llama Sanos por la Palabra. Cuando yo leí ese libro de Jorge Mitián, ya hace unos cuantos años, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Yo estaba jugando a psicólogo. Repito lo que dije. No digo que es un pecado, pero realmente es una presunción que uno no debe tener.
en su vida si no ha estudiado psicología. Y diga, mi psicología es humanista, es freudiana, es de Maslow, o de Carl Rogers, o de cualquiera de los psicólogos, es mejor decirlo, o de Freud, de cualquiera de ellos, que son muchos los que hay en las conductistas o algo por el estilo en la psicología. Hay muchas líneas en la psicología, pero él me envió el libro que dice Sanos por la Palabra, y aprendí, me convenció cuando me sumergí en la palabra. Me di cuenta que lo único que puede sanar a una persona es la palabra del Señor, esa palabra que tiene poder. Y cuando la palabra toca nuestra vida, la palabra es viva y eficaz y alcanza a sacar lo que hay adentro. Entonces, cuando uno se da cuenta, entonces descansa en el Señor, porque pide perdón, porque pide al Señor que lo sane. En fin, Dios actúa poderosamente. Así que digo esto como un testimonio nada más para decir que nosotros tenemos en la palabra de Dios un tremendo tesoro. La verdad es algo admirable, que es la palabra del Señor. Entonces, eso como un ejemplo. Muchas cosas más de las dispensaciones, las 7 dispensaciones, del rapto, del arrebatamiento, de muchas cosas que yo he aprendido, que después de que examino la palabra me doy cuenta que sacaban textos fuera de contexto para enseñarme algunas cosas que no decía la Biblia, pero que uno puede torcer la Biblia enseñando. Por eso hay que tener toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, no una parte nada más. Así que tengo que ser coherente con todo lo demás. Digo esto para mencionar, por ejemplo, del matrimonio. Con esta ilustración voy a entrar al matrimonio. Hoy en día discutimos si el matrimonio es un pacto o un contrato. Y esa es una pregunta que debemos hacernos bien. Muchas personas se casan pensando que el matrimonio es un contrato. Y como los contratos se deshacen, ¿cómo se hacen? Entonces dos se casan pensando amarse para toda la vida, pero a veces no duran ni 3 días. Otros duran 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. E inclusive algunos afectados ya después de 40 años se divorcian porque quieren buscar su ángel que Dios preparó desde la eternidad para él o para ella, el que lo guía a la persona con la que él tiene una identificación muy grande, y tienen tantas excusas, en fin. Y entonces entramos en dificultades con el matrimonio. Yo he sostenido, y la Biblia sostiene, que el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto. Y quiero que entendamos ese principio de pacto. Los que me han acompañado a las bodas cuando he estado enseñando a otras personas, y muchas veces en la iglesia lo he dicho, vez tras vez, el matrimonio es un pacto. Dios, el que formó el matrimonio, es un Dios de pacto y no hace nada sino a través de pacto. Y aquí hay mucho, pero mucho que hablar para hablar de los pactos de la Biblia, para entender lo que es el pacto. Por lo menos voy a tocar algunos puntos esenciales de lo que es el pacto matrimonial. Cuando yo me casé hace 61 años, que ya 25 de junio, estamos cumpliendo con Mecha 61 años de casado. Así que en el mes del padre me casé. A propósito, quiero saludar a todos los padres muy especiales en este día, decirles que hoy se celebra en nuestra nación, no sé, en otras partes del mundo, algunos países es igual, pero otros no. Hoy se celebra el Día del Padre y yo bendigo a todos los padres que me escuchan. Qué alegría ser padre, qué alegría tener hijos que lo aman, inclusive a hijos que uno sabe que no les cae muy bien, pero al fin y al cabo son nuestros hijos y los amamos. Y muchas veces ellos en este día honran a sus padres. Yo le diría a los hijos que están escuchándome, hoy es un día de honrar a tu padre y a tu madre, así que especialmente a tu padre, porque el día de la madre ya pasó. Entonces quisiera decirle a los padres, feliz día, que el Señor les bendiga, les guarde, reciban desde esta lejanía un abrazo muy especial. Les amo y oro para que ustedes sean hombres de valor,
hombres realmente que viven para honrar el matrimonio, para honrar la familia, porque ese es uno de los principios de hombres de valor. Hay varios principios que tenemos, pero ese es uno central. Un hombre de valor honra a su familia, honra a su hogar, y ustedes lo han hecho y merecen toda la felicitación y la bendición del Señor. Que Dios les guarde y les bendiga. Bueno, entonces, hablando de los pactos, yo quisiera entrar en el tema, porque, repito, el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto. Y quiero ilustrar con un pasaje muy impresionante de la Biblia, que ustedes tal vez lo han leído, tal vez lo han escuchado, tal vez lo han meditado. Algunas porciones de esta me han oído hablar de ese pasaje. Es Génesis capítulo 15, cuando Dios hace pacto con Abraham. Y como consecuencia de ese pacto con Abraham viene el pacto sinaítico, que es el pacto con los 10 mandamientos. Y luego va avanzando para tener ese nuevo pacto que Cristo hizo con nosotros cuando murió en la cruz del Calvario, y que Él lo recordó. Lo recordamos cada que tomamos la cena del Señor. Es muy hermoso ver todo ese aspecto. Algo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Y entonces va corriendo a través de toda la Biblia. Y hoy tenemos la dicha de vivir en pacto con Dios. Pero no es una cosa que apareció en el camino. Viene desde la eternidad y va trayendo Dios más luz y más luz y más luz. Permítame leer de Génesis capítulo 15, y me gustaría que me acompañaran para buscar los principios que encontramos en este pasaje. Dice así el Deuteronomio 15. Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, cuando Dios le dijo estas palabras, le dijo: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno a Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, es decir, no me has dado hijos. Me lo prometiste, pero me dice que voy a tener que a través de mi descendencia tú me vas a bendecir, pero no tengo hijos. ¿Cuál descendencia, padre? Y es una conversación que Abraham tiene muy de corazón a corazón con Dios. Y entonces dice: ese Damaseno será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Pero Dios lo escuchó. Cuando uno habla con sinceridad al Señor, Dios lo escucha. Y entonces dice el verso 4: luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará ese Damaseno, ese esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Abraham le creyó a Jehová, no en Jehová, sino a Jehová, y le fue contado por justicia. El versículo 7 dice: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esa tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿y en qué conoceré que la he de heredar? Y escuchen esto, porque aquí me voy a detener un poquitico. Voy a leer y vuelvo a esa parte. Dice el verso 8, el verso 9: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad, de arriba hacia abajo por la mitad, no en el centro, de arriba hacia abajo por la mitad. Y dice la Escritura que más no partió las aves porque eran pequeñas y no se podían hacerlo. Pero era parte de lo que tenía que ofrecer al Señor. Y dice el verso 11: descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham:
Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también de la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en vejez, y serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, al caer la tarde, dice, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia te daré esta tierra. Hermanos, pacto. Porque Dios es un Dios de pacto, todo lo que hacemos lo hace con pacto. Y esta es una ilustración, lo tomo como ilustración para hablar del pacto matrimonial. Y vamos a aprender varias cositas. Lo primero que yo quiero enfatizar es lo que dice en el versículo 6. Dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. El primer paso en un pacto, en este caso en el pacto matrimonial, es creerle a Dios, es saber que todo lo que Dios dice en este libro en cuanto a la familia, porque este es un libro, la Biblia es un libro de familia, porque la familia es el reflejo en la tierra de lo que será la familia eterna, la que Dios tiene, porque somos miembros de la familia de Dios, es del corazón de Dios que viene el concepto de familia. Por eso Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, donde se originó la familia, donde empezaba la familia. Y como digo, hay mucho que hablar, pero con estas palabras sencillas, espero que lo pueda entender, lo pueda comprender, lo podamos asimilar. Lo primero que tenemos que hacer es creerle a Dios. En este manual están todas las enseñanzas para la familia. Y empieza diciendo, no cometerás adulterio. Así de sencillo, así de simple, directo. ¿A dónde va el Señor? ¿Dónde lo dice? Al corazón de la familia, para el hombre o para la mujer. Porque la vida sexual en el matrimonio es bella, es hermosa. Y claro, puede haber dificultades, pero hay que clamar a Dios y pedir que Dios sea el que ordena nuestra vida sexual en la relación de pareja, porque Dios creó el sexo para que tuviera una experiencia bella, legítima, hermosa, saludable en la vida de pareja. Pero yo sé que la mayoría hoy en día en muchos hogares, y a veces en la mayoría, en la inmensa mayoría, no están disfrutando de una relación sexual saludable. Porque muchos conceptos que vienen de la televisión, de ese alejamiento de Dios que he mencionado, de la televisión, de la radio, de las revistas, de las redes y toda esa cosa, nos invitan a no ser fieles en la casa. Nos invitan. Estamos bombardeados por todo lado para que seamos infieles en el hogar. Los grandes héroes que tiene la juventud, que tenemos todos, por ejemplo en el fútbol, la mayoría de ellos son divorciados. Rara vez se encuentra uno algo, me parece que uno de los que conozco que permanece con su esposa es Falcao, que es cristiano. Pero inclusive otros cristianos se enorgullecen de haber dejado su esposa y tener ahora otra. Y no se sabe cuántas ha tenido en el camino. En fin, muchas cosas, y no estoy tratando de hablar mal de nadie de ninguna manera, simplemente decir en todo, en el cine, en la política, en todo, la inmensa mayoría de los líderes que la juventud admira son divorciados o no son casados o viven así nada más, es decir, no honran el matrimonio, porque como dice en Hebreos 13:8, honroso sea en todos el matrimonio y en lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Escuche, no son mis palabras. Recuerde, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará el Señor. Por eso dice, no cometerás adulterio. Quizás estoy poniendo en problemas a muchas personas. Y nos está llevando, porque Jesús lo amplió mucho el tema, que vamos a seguir hablando de ello. Jesús inclusive dijo, tal vez no cometiste el adulterio físico, pero el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en el corazón.
Entonces el adulterio no solamente es el hecho físico, sino el solo deseo de vivir o de estar, de expresar el deseo sexual con otra persona con la cual no es su cónyuge, con el cual no tiene compromiso. Vamos a tener tal vez muchas sesiones en este capítulo o en este mandamiento, porque quisiera dejarlo en claridad. Claro, como dije, habría que hablar mucho del pacto, y solo la palabra pacto nos llevaría mucho tiempo para poderlo entender. Por eso quiero dejar bases en este día. Y luego, la segunda cosa que menciona el pasaje, en el versículo, el primero es el versículo 6, le creyó a Jehová. Hay que creer lo que dice este libro. Y luego en el versículo 9, cuando Abraham, en el verso 8 le dice, y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar esa tierra? Y mira, para hablar de pacto, estoy hablando de pacto que lo podemos aplicar a la familia. Y le pide 4 cosas muy importantes que quiero que las tengamos en mente. Y vamos a tener un quinto aspecto, pero las primeras 4. Le dice en el verso 9, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una torta y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad. Es decir, le dijo, y él lo entendió bien, sacrifícamelos delante de mí. Y yo veo en esto un símil que quiero utilizar en este momento, porque es mi vida matrimonial y como consejero encuentro que hay 4 enemigos muy grandes del matrimonio, que de una manera u otra están revelados en este símil que voy a tocar, en esto que Dios le pidió a Abraham, Abraham que hiciera. Primero le dice, tráeme una becerra. Una becerra de 3 años. Dicen los expertos que a los 3 años una becerra tiene toda esa fuerza natural que se desarrolla en su naturaleza. 3 años, una becerra de 3 años es alguien que ya está lista para hacer otras cosas. 3 años es lo mínimo que se necesita para que sea fuerza, para que sea valiente, para que sea desarrollada completamente. Pues eso nos habla, y lo entiendo así, de la fuerza natural. Es decir, intentar vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Cuando uno trata de vivir la vida cristiana en su propio poder, en su propia capacidad, se da cuenta de lo imposible que es. Muchas personas me dicen, pastor, la vida cristiana es muy difícil. Y yo tengo que decirle, no, estás equivocado, hermano. La vida cristiana no es difícil. Es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Si confiamos en nuestra capacidad natural, fracasamos. Solo las personas que son llenas del Espíritu Santo, y eso para los cristianos principalmente, porque el mundo no tiene el Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce. Pero tú y yo sí tenemos el Espíritu Santo. No pretendamos vivir la vida matrimonial de éxito, de triunfo, sin vivir una vida llena del Espíritu Santo. Ustedes pueden comprobarlo en Efesios capítulo 5, cuando el apóstol San Pablo se prepara para hablar de la relación entre el marido y la mujer, capítulo 5, verso 21 en adelante. Antes, en el verso 18, le dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien vivid continuamente llenos del Espíritu Santo. Y eso prepara el ambiente para entonces hablar de cómo la mujer debe tratar al hombre y cómo el hombre debe amar a su mujer. Está preparando todo el ambiente, así que no es un texto fuera de contexto, está en el contexto completo como lo menciona. Así que una de las cosas que es un impedimento para el pacto, para vivir el pacto matrimonial, es confiar en nosotros, en nuestra fuerza, y no en el poder del Espíritu Santo. Y el Señor le dice, tráeme tu fuerza natural y sacrifícamela, preséntamela delante de mí, que yo me encargo de ella. Vamos a mirar una cosa en adelante. La segunda cosa que le dice inmediatamente, tráeme una cabra.
Las cabras, pues claro, en nuestra cultura, en América Latina especialmente, no tenemos mucho conocimiento de las cabras. Tal vez hemos visto por ahí en la historia natural de los animales y hemos visto tal vez películas y todo. Pero yo he estado en el Medio Oriente y he visto las cabras. Las cabras les fascinan andar de monte en monte, de piedra en piedra, brincan aquí, brincan allá y van al otro lado. Son independientes. No les gusta andar en rebaño. Una cabra no anda en rebaño. ¿Qué quiere decir eso entonces? Hermano mío, sacrifícame tu independencia. No solamente la fuerza natural es un fracaso cuando confiamos en ella para vivir un pacto matrimonial, sino que la independencia. Hermanos míos, recuerden Génesis capítulo 2. Se unirá el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. La verdad, cuando yo hablo de independencia, yo me doy cuenta que muchos, inclusive que yo he casado después de haber dado la enseñanza, porque, bueno, como alguien me dijo alguna vez, si quieres perder consejos, aconseja enamorados. La verdad, a un enamorado tú le puedes decir todas las dificultades que tiene, le dice sí, ya, y lo hace, pero no ha penetrado nada, pierde el consejo. Por eso a veces he dicho que la consejería prematrimonial debe de hacerla un joven antes de que se enamore, una señorita también, antes de enamorarse, porque ahí entonces puede escuchar. Cuando está enamorado, terrible situación, pero bueno, parte de la cultura que Dios nos ayude a corregirlo y podamos en conflictos juveniles enseñar muchas cosas a los jóvenes, que es uno de los temas que en algún momento vamos a desarrollar en la juventud, en el tema de los jóvenes, conflictos juveniles, ¿cuáles son? Entonces hay que sacrificar la independencia. Yo estaba diciendo, conozco muchos que creen que son dos solteros viviendo juntos. Se casaron, pero son dos solteros viviendo independientemente cada uno. Tú vives tu vida, yo vivo mi vida, yo salgo por aquí, tú haces... Y eso es lo que se está proponiendo en nuestra cultura. Hermanos míos, el Señor dice sencillamente, tráeme, sacrifícame tu independencia. El tiempo se me está yendo, la verdad es fascinante lo que estoy diciendo. Mira, yo en los matrimonios tengo un aspecto que normalmente lo hago en todo matrimonio. Y espero que mis hermanos que dan consejería prematrimonial lo estén enseñando para que cuando yo lo enseñe solamente lo recuerde nada más. Dios creó a la mujer de una costilla. ¿Por qué de una costilla y no de un pelo, no de los pies, no de la rodilla, no de otro lado del cuerpo, sino de una costilla? Y les digo, recuerde que una costilla queda cerca del corazón, queda debajo del brazo y queda al costado del hombro. Por tres cosas. Cerca del corazón para amarla, debajo del brazo para protegerla y al lado de una costilla, al lado del hombre para considerarla igual. Un hombre que reconoce que debe amar a su mujer hasta que la muerte lo separe. Un hombre que protege a su esposa, a su familia, porque la esposa es más frágil que el hombre. Y aunque las hermanas me pueden decir, no, pastor, yo soy más macha que mi marido. Bueno, le respeto con lo que dice, pero Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, habla de la fragilidad de la mujer. Es mucho más frágil. Y no es un tema, solamente quiero dejarlo ahí en su cabeza. Le hace 1 de Pedro capítulo 3, del verso 1 al 9 o al 11 principalmente. Bueno, entonces, hermanos míos, tenemos que sacrificar la independencia. Primero, nuestra fuerza natural. No confíes en ella. Y sacrifica tu independencia también. El tercer aspecto que dice, tráeme un carnero. Un carnero. Por lo que he estudiado, tampoco no los conozco mucho, tal vez lo he visto en película, o lo he visto cuando voy a Israel especialmente, o cuando he ido a Egipto, porque muchos lugares tienen ese tipo de rebaños. Pero un carnero, por lo que he leído, tiene una característica que se llama obstinación.
Si hay alguien que es caprichoso, que se le muestra que no lo haga, trata de a una cabra, a un carnero, de tenerlo para que no se tire a un abismo. Él se tira, una vez que lo ve, se tira y va. No importa que se mate, no importa. Simplemente se tira de lado a lado porque él cree que puede hacer todo. Y eso se llama obstinación. Uno de los pasajes que me llama mucho la atención para hablar de la obstinación le pasó en la vida de Samuel, el rey de Saúl, perdón, en el capítulo 15 del libro de Primera de Samuel. Dice en el versículo 22, Dios le había dicho a través de Samuel a Saúl lo que debía de hacer. Él no lo hizo, hizo lo contrario. Pero para abreviar, veamos el verso 22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. La obstinación. Tercos. Tercos hasta morir. Y los hombres, especialmente los hombres, tendemos a ser tercos. Si la mujer es débil, el hombre es terco. De alguna manera parece que el pecado nos arrastra hacia la obstinación. Y sabemos que nos va a ir mal, pero ¿qué importa? Yo quiero pasar un rato de placer y se va. Conozco a muchos recientemente, estoy recibiendo información, de una persona que le escribe él es casado, no he podido hablar con la persona todavía, pero ya conozco la situación. Porque de alguna manera el Señor revela las cosas. Él es casado, pero tiene otra amante continuamente. Y la amante le dijo alguna oportunidad, le dijo: si tú tienes mujer, ¿por qué no te regresas a tu casa? Pero él sigue obstinado, dice: no, es que yo estoy contigo, es que te quiero, es que tú eres mi ángel. Le dice muchas cosas bonitas, le pone canciones muy hermosas para que las escuche. Y ella insiste, y él dice: me gustaría hablar contigo. Dice: sí, yo quiero hablar contigo, porque ella le dice: es que me hace falta, y tú también me hace falta. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que se dicen en el adulterio para poder convencer a la otra persona. De situaciones. La verdad, es complicada la situación. Pero lo que quiero decir es que eso se llama obstinación. Tal vez, o no tal vez, al seguir por ese camino y no poner un freno en el camino. Todos podemos caer, como dice el apóstol San Pablo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Por tanto, si alguno de ustedes es tomado en alguna falta, un pecado contra Dios, considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado del diablo y vayas por el mismo camino. Entonces, no hay nadie que pueda decir: yo soy inmune. La única manera de ser inmune es depender del Espíritu Santo y de la palabra. Si no dependemos del Espíritu Santo, fácilmente el pecado nos arrastra. El pecado nos lleva. Gracias a Dios por la misericordia de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos, el Señor nos restaura plenamente. Por eso yo no creo en el divorcio. Creo en el perdón, sí. Creo en la restauración, sí. Creo en volver a descansar en Dios, en la consagración en el Señor, para que podamos vivir en paz. No sé si algunos de ustedes han visto en los programas que tengo de entre semana un caballo muy lindo, muy hermoso, que es indómito completamente, no atiende a quien lo quiere ayudar, no atiende nada. Que refleja el caso de un hombre que está con su esposa, que está con su hija, muy hermosa, pero de repente pasa una persona y él, estando con la esposa, que se pone a mirarla, y de repente la esposa se da cuenta, y ya se da cuenta que no es la primera vez, que siempre tiene esa tendencia. Por lo menos eso es lo que menciona el video, ¿sí? Y hasta que un día él decide entregar su vida a Cristo plenamente, y entonces cambia, y su hogar es bello,
su hogar es hermoso, hay perdón, hay reconciliación. Eso es lo que tenemos que hacer, no el divorcio. A veces pensamos que el divorcio es la única solución que tenemos. No, la solución que Dios ha puesto se llama perdón. Se llama reconocer mi debilidad y pedir perdón al Señor. Cuando yo pido perdón al Señor, el Señor me perdona. Estas cosas escribo para que no pequéis, dijo el apóstol San Juan. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Si estás con esa dificultad, hermano mío, reconócelo, pide perdón a Dios y que el Señor te extienda la mano. Déjate agarrar de la mano del Señor, porque como ese caballo indómito, tú vas a aprender a obedecer a Dios. Yo he tenido que aprender a obedecer a Dios en muchas formas. Y todos igual, que no seamos como Saúl, que no pensaba que las ofrendas reemplazaban la obediencia. Y Dios le dice a través de Samuel, no, obedecer es mejor que los sacrificios. O diga conmigo, obedecer a Dios. Eso es lo importante, porque cuando no obedecemos a Dios, nos volvemos obstinados. Y entonces el Señor dice, sacrifícame ese animal que te está haciendo daño, sacrifícame ese carnero. Ya llevamos 3, ¿no? Hablamos de, primero, la fuerza natural. Segundo, la independencia. Tercero, la obstinación, la terquedad. Y cuarto, dice, sacrifícame una paloma y una tórtola, que son de la misma familia, una más grande que otra, pero de la misma línea de animales. Muy lindas que son las torcas. Yo tengo una torcaza, 2 torcasas que me regalaron en el Día del Padre, en el cumpleaños este año, o en diciembre, no recuerdo exactamente, tienen conmigo como 7 meses, 8 meses, 2 torcasas hermosísimas, están conmigo. Cuando me ven, ellas me buscan y yo trato de tomarlas en mis manos, y entonces cuando le tomo una de las manos, ella levanta las alas hermosas. Son hermosas, lindas. Y tengo también más de 60 abuelitas que se llaman tórtolas, pequeñitas, son más pequeñas y son más cafecitas, mucho diferente. La torcaza es más clara. Y aquí en mi casa todos los días a las 6:15, 6:30 de la mañana me llegan 60, 70 abuelitas. Y a las 3 de la tarde otra vez me llegan porque esperan que yo les dé de comer. Es lindo. Pero hay una característica de la torcaza y de las abuelitas, de estas palomas. Hay una torcaza. Su canto es un canto lastimero. Como se dice siempre en la música, es un canto en tono menor, un canto como de lástima, como de queja, como de angustia interna, la oí mucho cuando estaba niño, que vivía en el campo, oía cantar mucho a las torcasas, con un canto lastimero muy interesante, como de dolor. ¿Qué quiero decir con eso? Hermano, Dios dice, sacrifícame tu queja. Nosotros somos muy fáciles para quejarnos. ¿Cuántos de ustedes se han quejado de su marido? ¿Y cuántos maridos se han quejado de sus esposas? Por ejemplo, tendemos a quejarnos. Es que me gustaría que mi mujer fuera así, de esta manera y de la otra. Ella dice, me gustaría que mi marido fuera tal así. Ojalá fuera mi marido como el marido de aquella persona que está allá. Ya comienza la cosa a torcerse un poco. Pero donde quiero enfatizar es la queja. ¿Te quejas de tu marido? ¿Te quejas de tu esposa? Tendremos a quejarnos. Los hijos también se quejan de los padres se quejan de los hijos, y tenemos una actitud de queja permanente. Hermanos, hay 4 cosas que tenemos que sacrificar delante de Dios. ¿Cuáles son? Confiar en la fuerza natural, la independencia, ¿y qué más dije? La obstinación, la terquedad y la queja. Esos 4 elementos en la vida del matrimonio, si no
se ponen en las manos del Señor, si no se sacrifican, si no se presentan delante del Señor, no llevarán a la ruina en el matrimonio. Y dañará el pacto matrimonial. Lo hemos prometido amar a nuestro cónyuge por toda la vida, pero por no tener cuidado en nuestra vida, esos 4 ingredientes en nosotros, a veces 1 o 2 o 3, normalmente los 4 en algún momento, nos daña la vida matrimonial, el pacto matrimonial. Por eso el Señor dice en su palabra que debemos sacrificar esas actitudes. Recuerda, hermano, tráela delante del Señor y sacrifica a esos animales que te están haciendo daño. Me parece que me va a quedar mucho material para la próxima, para continuar el tema. Pero bueno, voy a ir un punto más porque ya el tiempo se avanzó. Mire lo que dice la Escritura. Dice que los parta por la mitad y que luego los parta por la mitad y deje un espacio. Claro, al partirlos por la mitad, el espacio se llena de sangre, completamente de sangre. Entonces, es extraña la situación. Hay mucho que hablar de eso porque nos dice que las aves de rapiña venían para tratar de devorar los animales que venían. Esas aves de rapiña pueden simbolizar también las dificultades de la vida, las persecuciones, las tribulaciones, muchas cosas que no voy a tocar ahora. Pero aquí entendemos en esto muy especial. En la costumbre, que donde nace este principio que está narrado en parte en el libro de Jeremías capítulo 34, versículos 19 y 20, como que es, no recuerdo exactamente, pero no importa. Está, cuando 2 hacían pacto, entonces sacrificaban un animal o 2, en ese caso 4, pero sacrificaban un animal y lo partían por la mitad y se llenaban. Y al hacer pacto, ellos pasaban por en medio de los animales divididos, pasaban y eso se llama el pacto. Pero ¿qué quería decir cuando pasaran? Esto es lo que decían sencillamente. Que a mí me pase como le pasó a este animal o a estos animales. Si no cumplo el pacto. Escuche, que a mí me pase como le pasó a estos animales si yo no cumplo el pacto. ¿Qué quiere decir eso? Habrá muerte en la vida matrimonial. ¿Y cuántos matrimonios han muerto? Porque no sacrificaron estos animales o porque al sacrificarlos no cumplieron lo que Dios había tenido en mente. Una observación muy linda, escúcheme. Hermanos, ¿por qué llamamos ir al matrimonio al altar? Cuando yo me casé, fui al altar. Creo que cuando tú te casaste, fuiste al altar también. Quizá no lo llamaste altar, lo llamaste el juez, pero ese es el altar del matrimonio. ¿Qué se ofrece en un altar? Sacrificios. ¿Qué es lo que hay entonces que sacrificar cuando yo llego al matrimonio para casarme con la persona? Cuando tú llegaste, cuando yo llegué para casarse con alguien, ahí sacrificas, decides delante de Dios sacrificar tu fuerza natural, no confiar en ti, confiar en Dios solamente. Ahí sacrificas tu independencia, ahí sacrificas tu obstinación, ahí sacrificas tu queja. Y vas con tu cónyuge a tu casa lleno de paz, de alegría, para darle gracias a Dios por todas las cosas. La verdad, eso es parte de lo que enseña la Biblia, lo que es un principio de pacto. Por eso digo, el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Y me toca ya que concluir, hermanos, si me queda algún puntico más adelante para seguir mencionando. En conclusión, yo fui el coordinador de eventos de la Asociación Billy Graham y teníamos el uso de las películas de la Asociación Billy Graham. Y una de las películas que me impresionó mucho fue que es una película que se llama Una promesa para cuidar. Anótela porque le voy a dar una tarea. Una promesa para cuidar. Es la historia de un hombre
que tenía un hogar lindo, hermoso, amaba a su esposa, amaba a sus hijos, y todos los hijos ya crecieron y se fueron, se quedó solo con su esposa en casa, el nido vacío. Pero en el camino, muy temprano, digamos, cuando en la vida de la esposa, ella apareció enferma de Alzheimer. Escúcheme, Alzheimer. Y el Alzheimer cada día se agravaba, una enfermedad que cuando da, es irreversible, cada día se va empeorando. Pasó un tiempo, la tenía en la casa, pero llegó el momento que era un gran empresario, tenía que ir a atender y no tenía quien la atendiera. Entonces consiguió una casa, un sitio donde atendieran a su esposa, donde la cuidaran, unas enfermeras, una casa especial para enfermos de Alzheimer. Contrató el sitio, llevó a su esposa allá y todos los días, por la mañana antes de ir al trabajo y por la tarde cuando regresaba antes de ir a la casa, pasaba por la clínica para decirle a su esposa que la amaba, para decirle a su esposa que le hacía falta, la abrazaba, la contemplaba, hacía algo más, la besaba, en fin, era muy hermosa la forma como la atendía. Todos los días. Pasó un mes, pasaron 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, y no faltaba nunca de ir a ver a su esposa. Le llevaba flores, le llevaba regalos muy hermosos, le leía la Biblia, pero ella simplemente escuchaba como que una zombie, como que no entendía. Un día las enfermeras dijeron: nos admira este hombre, la constancia. Ya lleva tanto tiempo y no falta de venir a ver a su esposa. Pero tal vez él no sabe que su esposa no sabe, no entiende nada, no comprende nada de lo que él le dice. Y algo más, no solamente eso, sino que ni sabe ella quién es él. ¿Por qué no le decimos y lo hacemos caer en cuenta de que por todo, no importa lo que haga, su esposa no lo va a sentir para nada? Se pusieron de acuerdo y al día siguiente, cuando el hombre llegó a la casa temprano, las enfermeras lo estaban esperando. Y le dijeron: mire, realmente queremos decirle algo. Estamos admirados de su constancia con su esposa, de su cariño, de su amor que tiene con ella, en la enfermedad que tiene, y tú no la has abandonado, te sacrificas por ella. Y entonces le dijo: pero queremos decirte una cosa, mire, ella no, lo que tú le das, las flores que le trae no las huele, el perfume que le trae no tiene ningún aroma para ella. En fin, le contaron toda la circunstancia de incapacidad que ella tenía para apreciar lo que le hacía. Digo, ella no siente su abrazo ni su beso, nada. Es más, Señor, perdóneme que le vamos a decir una verdad que tal vez usted no sabe. Ella ni siquiera sabe quién es usted. Él las escuchó con mucha atención, con su rostro inclinado. Y de repente, cuando ellas terminaron de hablar, porque ya le dijeron: déjenos a su esposa aquí con nosotros, haga su vida, que nosotros la vamos a cuidar y vamos a informar lo que está pasando con ella. Entonces él levantó la cara, las lágrimas corrían por sus mejillas y les dijo: señoras, gracias. La verdad, lo que ustedes me dicen me conmueven, porque me afirman una cosa. Señora, yo sé que ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Fue la mujer que hace años prometí amarla en enfermedad o en salud. Prometí amarla en todo lo que la vida da o en todo lo que la vida quita. Y todo lo que hago es cumplir mi palabra. Y no dejaré de acompañarla en su enfermedad. ¿Sabe cómo se llama eso? Pacto matrimonial. Pacto. Cuando te casaste, no prometiste amar a tu esposa y a tu cónyuge en enfermedad o en salud, en pobreza o en riqueza, en cualquier cosa, circunstancias buenas o malas que en la vida vinieran sobre nosotros. Eso fue lo que hicimos tú y yo. Tal vez lo hicimos inconscientemente, sin saber lo que estábamos diciendo, porque nos dijeron: repita esto, y yo no repetía. Pero espero que hoy seas consciente de los votos matrimoniales que hiciste en tu casa con tu esposa o con tu esposo. Yo conocí el caso de un hermano de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, 1 año atrás. Era piloto, en un hogar muy lindo. Y una vez, yendo con su avión, una noticia que fue muy conocida en el país, llegando a Medellín,
el avión cayó a tierra y él iba en el avión con otros 2 compañeros, creo. Ellos murieron y él quedó vivo, pero no pudo escapar del fuego y quedó desfigurado su rostro, todo su cuerpo. Lo llevaron y lograron salvarle la vida. Y cuando él regresó a casa con su rostro desfigurado, ¿sabes qué pasó? Su esposa lo abandonó. Dijo, yo no me casé para vivir con una persona desfigurada. Y se alejó de él, lo abandonó. ¡Cuánto dolor! Sentí cuando oí el testimonio de este hombre. Nuestra comunidad dio el testimonio. Y oramos por su esposa porque lo abandonó en el momento más difícil. La verdad, hermano, hermana, no dejes de cumplir el pacto matrimonial. Porque esto es lo que Dios ha diseñado. El matrimonio no es un contrato, es un pacto. Y estaremos unidos hasta que el Señor lo permita. Como tarea, mis amados hermanos, quisiera pedirles un favor. Entren a YouTube y busquen en YouTube la película que se llama Una promesa para cuidar. Y por favor, véanla. Es como 1:23 más o menos. No es tan larga, pero es como 1:23. Una promesa para cuidar en YouTube. Por favor, mírenla, porque esto nos preparará para continuar el próximo primer día de la semana. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por este momento precioso que me das de compartir con todo mi corazón, Señor, con mis hermanos, para pedirte, Señor, que el pacto matrimonial se restablezca. Podemos tener dificultades con nuestro cónyuge, podemos tener dificultades, podemos nosotros ser causantes de las dificultades, yo no sé, Señor, pero permite, Señor mío, que en lo posible, porque vamos a hablar mucho de este tema, inclusive lo que es la separación, lo que tú nos hablas de lo que sería la posibilidad de una separación, Señor. ¿Cuáles son las causas? Lo hablaremos, Señor mío, porque quiero que podamos entender todo lo que tú nos dices acerca del 7º mandamiento. Señor, descansamos en ti. Bendigo a mis hermanos y hermanas y te pido que tu gracia esté con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.